Buenos días a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Bueno, doctora Alejandra, nosotros hemos visto con algún grado de preocupación y nos preguntamos si eso raya o no raya dentro de lo que sería una publicidad política extemporánea, en el caso de los enormes mítines que está haciendo el señor Gustavo Petro. Sí, logra reunir bastante gente en plaza pública. Eh, no recuerdo antes de unas elecciones presidenciales y por fuera del periodo de los 3 meses antes de su elección que hubiera este tipo de reuniones en otros momentos de nuestra historia. No sé, doctora Alejandra, usted que es experta en estos temas y le hace seguimiento al asunto electoral en Colombia, ¿cómo ve este tipo de reuniones? ¿Están o no están ajustadas a lo que dice la resolución y a lo que dice la ley electoral? Mira, nosotros tenemos una regla que es absolutamente específica, pero pareciera que no es clara. ¿Qué regla es específica? Nosotros no tenemos un calendario electoral en el que se establece que las reuniones de carácter electoral en espacio público se pueden empezar a hacer a partir del 13 de diciembre. Antes estaríamos por fuera de los periodos de campaña. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Nosotros iniciamos el proceso de inscripción de candidaturas para el Congreso de la República a partir del 13 de noviembre, es decir, estamos iniciando la próxima semana hasta el 13 de diciembre, el inicio de la inscripción de las candidaturas, etcétera, para elecciones presidenciales son el próximo año, lo tenemos en enero del próximo año, donde además van a ir algunas organizaciones políticas a la consulta, muy seguramente entre diferentes partidos que se llevará a cabo el 13 de marzo. Todo lo que se esté haciendo antes, porque no es un tema solamente de Presidencia de la República, sino también de Congreso de la República, está por fuera de lo que establece la legislación colombiana en cuanto a autorizaciones para hacer publicidad electoral, propaganda electoral, reuniones, mítines, etcétera, que tengan como objetivo promocionar el nombre de un candidato o de una candidata para la Presidencia de la República. ¿Qué hemos visto nosotros con preocupación? No hemos visto al Consejo Nacional Electoral haciendo las claridades o haciendo los llamados de atención necesarios para que este tipo de reuniones como que el que acabas de señalar, pero también para dejar claridad sobre, por ejemplo, vallas o avisos que se están poniendo que claramente parecieran que claramente son de expectativa, que no tocan el tema directamente electoral, pero que muy seguramente va a ser de candidatos que se inscriban en la próxima semana o en el próximo mes, frente a las elecciones del próximo año. Hemos tenido un proceso preelectoral completamente distorsionado y no se han hecho los llamados de atención necesarios o claridades necesarias por parte de la autoridad electoral. Doctora Alejandra, bienvenida a la hora de la verdad. Y claro, eso es lo que usted dice de las vallas. Yo creo que ahí van a hacer un truco viejo, que es que van a cambiar o modificar un poco el logo, y entonces cuando ya comience de verdad y vayan a usar el logo del pacto, los colores que vayan en el tarjetón o los que se van a usar oficialmente para las elecciones, pues dirán que no son iguales a los que estaban antes. Entonces ahí más o menos se libran por la tangente. Pero yo quería preguntarle En cuanto a vallas y en cuanto a eventos. En cuanto a vallas, en cuanto a eventos, en cuanto a mítines, es decir, ¿qué pueden hacer hoy los candidatos? Los candidatos que están recogiendo firmas pueden informar sobre su nombre para recoger firmas. ¿Qué eso está generando distorsión frente a los candidatos que van por partidos políticos? Sí, efectivamente, todos lo saben, el Congreso tomó la decisión de no hacer nada. ¿Sí pueden poner publicidad? No pueden poner publicidad, pero tenemos publicidad en vallas como la que tú ves que distorsionan o la que estamos viendo, es decir, alguien que es en este momento representante de la Cámara, senador de la República, dice yo hice tal cosa durante mi periodo y que contesta, si se le pregunta no es que estoy haciendo rendición de cuentas. Candidatos que pueden ir a la presidencia de la República o candidatos que pueden ir a la presidencia de la República haciendo reuniones públicas, efectivamente no deberían poder hacerlas, debe preguntársele de dónde vienen los recursos, qué tipo de reunión es esa, por qué se está convocando esa reunión, qué pasa con los alcaldes en estos municipios que están dando los permisos para reuniones públicas, pero la respuesta termina siendo no, es que yo estoy haciendo rendición de cuentas, lo que pasa es que yo estoy explicando lo que piensa mi partido y lo que estamos viendo es campaña anticipada, y la campaña anticipada genera un desbalance en la cancha de juego para las demás candidaturas.
Total, sí, Petro dice que está haciendo un diálogo, por ejemplo, cuando hizo el evento en Cartagena, un diálogo con las negritudes de la zona, con 3.000, 4.000 personas que habían en ese lugar, cosa que pues es irrisorio creer que eso es una rendición de cuenta y que hay un diálogo real con las comunidades ahí, es un evento proselitista. Pero quería preguntarle, ¿quién nos podría ayudar para saber la financiación que está recibiendo el pacto histórico, que también sería ilícita porque no estamos todavía en fechas de recibir recursos oficiales para una campaña presidencial y mucho menos de Congreso? Entonces, queremos los colombianos, doctora Alejandra, si el Consejo Nacional Electoral, si la Registraduría, si los entes de control, la Procuraduría, la Fiscalía o la Corte misma Suprema, que tiene competencia con ellos, nos podría ayudar a saber que el señor Gustavo Petro del pacto histórico nos liberen la información de las supuestas transferencias que ellos dicen que son del público, pero yo creo que para estos eventos, que posiblemente los que llevan han costado más de 1.000 millones de pesos, pues tiene que haber empresarios atrás. Y si los hay, que son empresarios que les han donado, me imagino, a una fundación, que es otra forma de salir por la tangente, pues que levanten la mano y que los colombianos sepamos quiénes son los que van a apoyar al tirano. Pues mira, hoy no tenemos ni idea de cuánto vale el proceso de recolección de firmas de ningún candidato a la República, de ningún candidato a la presidencia de la República, ni de las listas, porque se ha tomado la decisión de que esa información no sea pública, igual que no tienes ni idea cuánto ha costado hasta ahora todas estas o campañas de expectativa o rendición de cuentas, digamos, o presuntas reuniones de rendición de cuentas o reuniones que se tengan que señalan que no es de proselitismo electoral, pero que claramente son públicas en la calle y que tienen costos. No sabemos cuánto valen. Y no sabemos cuánto valen porque hemos tomado la decisión, o ha tomado la decisión el Congreso de la República, de hacer una legislación tan laxa y tan confusa que entonces esa información no se le entrega a la autoridad electoral. Entonces, algo que todos nosotros sabemos que está pasando, hay procesos de recolección de firmas para cualquier cosa, para sea Cámara, Senado o Presidencia de la República. Vaya al Consejo Nacional Electoral y diga cuánto exactamente se han gastado los diferentes posibles candidatos si logran la recolección de firmas. La respuesta es, vea lo que hay en cuentas claras, pero no se tiene información exacta. Vamos al Consejo Nacional Electoral y le preguntamos, ¿cuánto han invertido las diferentes organizaciones políticas para hacer o campañas de expectativa o mítines, reuniones, concentraciones públicas? La respuesta es, no sabemos, porque como no estamos en campaña y lo que se está haciendo es otra cosa, o es una rendición de cuentas, o es una conversación, o es un diálogo, o es como lo quieran llamar, eso no es campaña electoral, razón por la cual no se tiene que registrar. ¿Dónde está el desbalance? ¿Dónde está la gravedad de eso? Que todo tipo de evento político tiene unos costos. Y esos costos, y la razón por la que hay unas fechas establecidas para las reuniones de carácter político y proselitismo electoral, es que sea razonable el costo de una campaña política. Nosotros en Colombia no sabemos si los costos de las campañas políticas son razonables o no son razonables, porque a la autoridad electoral no se le entrega esa información, porque la autoridad electoral solamente va a decir a partir del 13 de diciembre, ahora sí empiezan a registrarme cuando se gastan, y no está teniendo en cuenta o no ha señalado claramente cuáles son las reglas para antes del proceso electoral. Que si eso está mal, claramente está mal. Está muy mal, porque hay gastos que ya se están ejecutando, cuyo monto, origen y destino no conocemos, no sabemos. Y aquí todos estamos diciendo, cuando estamos viendo una campaña electoral, que no hay campaña electoral. Pareciera el mundo de estamos locos, Lucas. No, es que es absolutamente increíble. ¿Estamos en precampaña? Sí, estamos en precampaña. ¿Estamos viendo propaganda electoral, reuniones, mítines? Sí, lo estamos viendo. Pero hay costos electorales, no. ¿Por qué? Porque no estamos en campaña electoral. Y esa respuesta nos parece suficiente. No, es una respuesta que no es suficiente. Es una respuesta que el Consejo Nacional Electoral tendría que decir, ojo, estas son las reglas, se está limitando y necesito que me pasen la relación de cuántas reuniones se han hecho, de cuántas vallas, por ejemplo, las famosas vallas también de expectativa. Ah, usted dice que esta es una valla de rendición de cuentas, muy bien. Ahora, el 13 de noviembre, cuando usted se inscriba, voy a voltear a ver y le voy a pedir que me entregue
los valores de esas vallas, de las reuniones, de los mítines. Muy bien, entrégueme el valor o el partido político, alguien tiene que saber cuánto valen esas reuniones, mítines, etcétera, entréguelo. Alcaldías locales, municipales, están dándose las autorizaciones, qué tipo de evento le están diciendo que está haciendo, y sobre eso establecer unas reglas claras para que no haya una diferencia entre las diferentes posibles candidaturas cuando ya empiece la campaña electoral. Es que el sistema, doctora Alejandra, usted que lo conoce tan de cerca y lo ha estudiado todo el tiempo durante tantos años de cara a las elecciones en Colombia, el sistema da para todo esto, ¿no? Consejo Nacional Electoral es una organización que nace de los políticos que representados a través de unos consejeros, que es el nombre que debieran tener, pero que ahora les llaman magistrados, pues están actuando supuestamente en vigilancia de las mismas elecciones, lo que no es garantía de nada en la medida en que no hay un juez imparcial, ¿no? Todos tienen su corazoncito, pertenecen a uno u otro movimiento y así es muy difícil pensar en que puede haber una decisión en derecho. Primero eso, y segundo, esa línea delgada entre la divulgación política y la propaganda electoral, eso es una cosa difícil de entender. Como abogados, pues nos paramos donde queramos, ¿no? Usted se para al lado de la divulgación política y dice, no, es perfectamente posible, claro. Una divulgación política es poner un letrero grande del movimiento o del partido en una valla, y eso no significa propaganda política. Pero también si se pone usted del otro lado dice, no, claro, evidentemente lo que está haciendo es impulsando el nombre del partido de cara a las elecciones que vienen. Pero más allá de ello tenemos otro problema. Este tema de la recolección de firmas, que no entra a las cuentas del Consejo Nacional Electoral, esta es una buena forma de hacer campaña anticipada, recogiendo dinero, no sabe uno cuánto, y pasándose por la faja cualquier norma electoral, pues los demás que si hacen campaña a través de un partido político, sí tienen que escribir su candidatura, tienen que empezar a rendir cuentas, deben tener una personería, empiezan a funcionar un contador, un gerente de campaña, empiezan a funcionar como debieran funcionar los demás, pero el que logra hacerlo por firmas, pues lleva una delantera, ¿o me equivoco? No, estamos completamente en lo correcto. Es decir, y nosotros desde la Misión de Observación Electoral estamos convencidos que los ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos tienen absolutamente todo el derecho de tener otro tipo de expresión política que no sea a través de los partidos, es decir, a través de los grupos significativos ciudadanos. Pero deberíamos tener unas reglas claras que ha sido absolutamente imposible lograrlas en el Congreso de la República. Por ejemplo, cuando alguien se quiere inscribir por grupo significativo de ciudadanos, tiene un comité promotor y tiene un nombre, una persona, una lista o un grupo de nombres, porque puede ser también una lista Senado a Cámara. Si una de las reglas es, cuando se inscribe un comité promotor y se inscriben unos posibles candidatos sobre los cuales se va a recoger firmas, establecer la regla de que posteriormente no pueden hacer alianzas con organizaciones políticas con personería jurídica, es decir, con los partidos que normalmente conocemos. Otra regla, que si la persona no entrega las firmas no puede ser avalada por un partido político con personería jurídica. Si uno establece una serie de reglas, respeta el derecho del grupo de ciudadanos de no pertenecer a una organización política, pero lo que está evitando inmediatamente es que se genere la circunstancia que pasa mucho en elecciones, y es que empieza la recolección de firmas. Empecé un año antes, soy absolutamente feliz. Nunca entrego las firmas si un partido político me entrega el aval. No importa si es o para presidencia de la República, o para una alcaldía, o para consejo, o para congreso. Esto lo que genera es un incentivo de empezar un año antes una campaña sin tener que entregar, sin tener toda la rigurosidad del seguimiento de la financiación de las campañas, sin tener que dar explicaciones del monto, origen y destino de las mismas, llevando obviamente la delantera en términos de publicidad e información frente a quién soy o quiénes somos en la lista. Entonces ahí se genera toda una inestabilidad frente a las reglas que se tienen, porque entonces uno prefiere, o prefieren muchos y muchas, empezar a recoger firmas y cuando ya estamos en el tramo final, decir, ¿sabe qué? Mejor no presento mis firmas, más bien que le voy a pedir el aval o voy a negociar con un partido político para que me dé el aval y me incluya en su lista.
o me voy con coavales, es decir, me voy como grupo significativo de ciudadanos porque recogí mis firmas, pero además me voy con los avales en coalición de partidos políticos. Si eso se restringiera, entonces tendríamos ahí sí grupos de ciudadanos que hacen un balance efectivo frente a la posibilidad que tienen de llegar a un cargo importante, sea de listas o sea ejecutivo, y no tendríamos esta campaña anticipada de un año que lo que permite es que todo el mundo se vaya aspirando a la piscina desde antes. No, pues si ellos pueden recoger firmas, ¿yo por qué no puedo poner una valla donde hago rendición de cuentas? O digo que hago rendición de cuentas. ¿Y yo por qué no puedo hacer unas reuniones en un parque y digo que lo que estoy haciendo es también un ejercicio de rendición de cuentas o de conversación ciudadana? Y así lo que vamos viendo es que terminas encontrando tantas excusas y explicaciones por la falta de claridad de las reglas y la laxitud de las mismas, porque hay unos que pueden hacer campañas de antes, que en últimas, pues ya tenemos una campaña que lleva casi un año, ¿no? Digamos, la campaña electoral es todo desde muy temprano. Y recursos, no se sabe cuánta plata se ha gastado, tienen unos ciudadanos que están sobreinformados, digamos, que habla de 50 candidatos a la presidencia de la República, después habla de 40, después habla de 60, de 30, y lo que va generando eso es un cansancio electoral y muchísima confusión, porque además la ciudadanía no termina sabiendo quién va por qué organización política, quiénes tienen qué respaldos, sino la confusión que hay o los procesos de decisión internos dentro de los mismos partidos terminan siendo parte del gran panorama electoral, y lo que termina es con una sobreinformación y cansancio. Otro tema que me preocupa de sobremanera, y esto sí me pareció otro de los inventos sacados del cubilete, era lo que tenía que ver con el uso de redes sociales y plataformas virtuales para hacer propaganda política. Leí el comunicado del Consejo Nacional Electoral donde prohibía o prohíbe el uso de las redes sociales para hacer propaganda política. Pero veo con mucha atención y me espanta solamente leerlo, que por ejemplo hay puntos esenciales en la propaganda política que no se admiten, como es el uso de los símbolos patrios. Veo algunos logos con los símbolos, con el uso de los colores de la bandera en el orden, amarillo, azul y rojo, y no pasa nada. Pero también veo a muchos utilizando redes sociales para impulsar su nombre, y más grave todavía, doctora Alejandra, veo, y en este caso sí el de la Colombia Humana, anunciando y proponiéndole a la ciudadanía a través de sus redes sociales, que son redes sociales que siguen millones de personas, hablándoles de encuestas donde aparece él con un índice de favorabilidad importante, pero encuestas que no llevan lo que ha ordenado el Consejo Nacional Electoral, que son el quién la hace, para quién se hizo, cuál fue la muestra que se tomó, a cuántas personas se encuestó, nada de eso. Y eso lo hace recurrentemente uno, el otro y el otro. No es una cosa, es una situación sin control. Pues mira, eso lo están haciendo, pero que desde muchísimos lados, pero aquí son diferentes temas los que estamos tocando. Uno es el que tiene que ver con redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por propaganda electoral que tenga que ser vigilada por las redes sociales? Entonces, @Pepito Pérez pone y dice, no sé, me quiero ser candidato, voy a ser candidato, o me gusta determinado partido político, determinada candidatura. ¿Es esa propaganda electoral? Hay habido unas discusiones muy fuertes y ahí tienen dos posturas. Una postura. Claro, porque tiene que ser una campaña, sea @Pepito Pérez, y cuando pongo el nombre Pepito Pérez es igual que puede ser Chiafa 22, ¿no? Cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana, que pone eso en la red social y que no tiene sino 100 seguidores, 50 seguidores, no sé, 200 seguidores, es decir, no es una cosa de volumen. La pregunta ¿es propaganda electoral o está poniendo pública su postura? ¿Cuál ha sido la regla que se ha utilizado y que a nuestro entender es una regla razonable? Lo que pasa, la legislación que está para lo que no es virtual es aplicable también para lo virtual. ¿Eso qué significa? Que es como si yo estuviera en una reunión de amigos, la fiesta de cumpleaños de un amigo, y yo señalo en esta fiesta de cumpleaños, a mí me gusta determinado candidato o candidata.
¿Me pueden sancionar? No. ¿Por qué? Porque hice uso de mi libre expresión. Es un comentario que estoy haciendo en la reunión, independientemente si hay 50 personas, 60, y es una reunión social. Si a mí me pagan para decir eso, y aparece la nota, ahí sí, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que tiene que aparecer la nota que dice propaganda política o esto es un anuncio pagado, eso sí debe ser considerado propaganda electoral. Que es lo mismo que pasa por fuera de las redes sociales. Es cuando las personas hacen los comentarios frente a sus preferencias políticas e ideológicas, o cuando se le está pagando a una entidad que puede hacer emisión pública, sea radio, televisión, vallas, prensa, y se paga y aparece la nota propaganda política pagada. ¿Por qué esa diferencia? Porque una cosa es lo que libremente como ciudadanos y ciudadanas, con su influencia, digas en las redes sociales y no media un pago. Media es tu derecho de expresar libremente cuál es tu preferencia política o ideológica. Otra cosa es, cuando se está mediando un pago, ojo, a la red misma o a un influencer o a una influencia. Ahí ya se considera que hay propaganda electoral. Lo nuevo es esta segunda parte que estoy diciendo, lo de los influencers, que cada vez están más regulados y que es muy importante que sean regulados. Porque ese influencer que tiene 50.000, 100.000, 200.000 seguidores, 1.000.000, 2 millones de seguidores, no está haciendo uso de su libertad de expresión de manera libre y autónoma, sino que está recibiendo un pago para señalar cuál es su preferencia política o ideológica. Esa sí está controlada, esa se considera que es libertad de expresión. Ahora vamos a otro tema completamente diferente, que es el de las encuestas. Todas las encuestas que hagan, que brinden información sobre el tema electoral frente al seguimiento de partidos políticos, de candidatos, etcétera, tiene que estar inscrito en el Consejo Nacional Electoral y tiene que cumplir con una serie de reglas que usted perfectamente acaba de mencionar. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el porcentaje que puede tener de error? ¿Dónde son las ciudades? ¿Cuáles son las ciudades en las que se encuestó? Si se encuestaron solo mujeres, solo hombres, por estratos sociales, por edades, etcétera. Toda esa información la tiene que entregar para entender que es una encuesta metodológicamente bien realizada, que pueda ser contrastada por quienes están interesados en ver los temas, que pueda ser verificada por la autoridad electoral y que no sean encuestas fantasmas. Es decir, una encuesta de alguien, una encuesta taquitos, en el que señala que quién va ganando en primer lugar, en segundo, en tercero, pero no tiene ningún tipo de rigurosidad técnica, sino lo que tiene es un interés de posicionar a algunos números. Sobre ese segundo tema es donde el Consejo Nacional Electoral tiene que entrar a actuar y decir, muy bien, no está cumpliendo con las reglas, no tiene una metodología clara, no está brindando la información a los ciudadanos y lo que está haciendo es o generar información falsa o es una encuesta tendenciosa. Sobre eso debe caer una multa y obviamente todos los procesos de investigación, etcétera, para ver quién la pagó, quién está detrás de todo eso, etcétera. La pregunta es, si es una encuesta de una empresa reconocida, que ha hecho, que está inscrita, que ha entregado la información técnica, etcétera, etcétera, a un resultado, ¿puedo yo retomar ese resultado y hacerlo público como medio de comunicación o como ciudadano, o como candidato, o como precandidato, como partido político? En principio la respuesta es sí, porque se supone que lo que yo estoy compartiendo es una información que es autorizada por la autoridad electoral porque cumple con todas las metodologías necesarias. ¿Sobre qué tenemos que estar atentos? Tenemos que estar atentos sobre la información que brindan encuestadoras, entre comillas, que no tienen ningún tipo de responsabilidad, que no están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral y que ponen unos datos a moverse que obviamente no cumplen con ninguna metodología. Esas encuestas, esa información, es absolutamente útil. Por ejemplo, que en el informe de la Comisión de Observación Electoral, para nosotros entregarle eso al Consejo Nacional Electoral y decirle al Consejo Nacional Electoral, ahora una investigación y ahora una acción.
sobre esta empresa o este grupo de personas que está poniendo información falsa en las redes, porque la información falsa desinforma y genera distorsión frente a las decisiones que van a tomar los ciudadanos, porque están recibiendo una información falsa y sobre esa información falsa están tomando una decisión política. Esa es la gravedad de las encuestas falsas o que no cumplen con los requisitos del Consejo Nacional Electoral. Doctora Alejandra, usted mencionó fechas y es clave que la audiencia las tenga en mente, las tenga aquí de presente. La primera fecha, y recuerdo que usted mencionó, es la inscripción de candidatos al Congreso de la República, que arranca el 13 de noviembre y entiendo termina el 13 de diciembre. Ese es el periodo para inscripción de las campañas a Senado. Ahora le pregunto a usted, inscripción para campañas a la presidencia, y le pregunto también a partir de cuándo sí está habilitado para que puedan empezar a hacer campaña política, propaganda política, tanto los candidatos al Senado, al Congreso de la República, como los candidatos presidenciales. Bueno, y antes una fecha que es importante también para Congreso de la República, y es que a partir del 13 de noviembre, a partir del 13 de diciembre, es que se empieza toda la posibilidad de propaganda electoral en los espacios públicos. A partir del 13 de diciembre, que es cuando se finaliza la inscripción de las candidaturas. Y a partir del 13 de enero es que pueden iniciar la propaganda electoral en los espacios gratuitos de los medios de comunicación social, que hacen uso del espectro electromagnético del Estado. Es decir, son dos fechas completamente diferentes. En la primera ya pueden empezar a hacer propaganda electoral, 13 de diciembre perfecto, a partir del 13 de enero la pueden empezar a hacer todo el tipo de propaganda en los diferentes medios de comunicación que haciendo uso de los espacios gratuitos a los que tienen derecho por ser candidatos. Cuando estamos hablando del calendario electoral para presidencia de la República, estamos hablando del 29 de enero. El 29 de enero ya tenemos la inscripción de las candidaturas para presidencia de la República, y eso significa que puede empezar también todo lo que es la campaña pública electoral para las elecciones del próximo año. Muy bien, entonces repasemos. 13 de diciembre, propaganda electoral en espacios públicos, digamos las vallas, por ejemplo, arrancan ahí. Exacto. Desde el 13 de enero, medios de comunicación, uso de espectro electromagnético, televisión y radio. Efectivamente. Y el 29 de enero, ahí me quedé, ¿quiénes pueden hacer propaganda electoral? Ya podemos empezar la propaganda electoral para presidencia de la República. Ok. Perfecto, propaganda electoral para presidencia de la República. Mire usted lo importante que es este tipo de información, no solamente para la ciudadanía, doctora Alejandra, sino también para los mismos organizadores de las campañas, que debieran tener esto absolutamente claro, pero por lo que hemos discutido durante estos interesantes minutos en la entrevista que usted nos está concediendo, pues parece que no tienen la más remota idea, o si la tienen, simplemente les importa nada las resoluciones y la ley electoral en Colombia. Doctora Alejandra, le agradecemos muchísimo estos minutos en la hora de la verdad, y la estaremos llamando porque si hay un momento en que usted y su organización, la Misión de Observación Electoral, tienen la máxima relevancia, son estos instantes en los que necesitamos de su guía y de sus palabras para entender cómo avanza el proceso electoral. Le deseamos un feliz día y le agradecemos. No, muchísimas gracias, siempre un placer conversar con ustedes. Que tengan un feliz día, muchísimas gracias. Avanzamos, escuchan ustedes la hora de la verdad, 8 de la mañana, 17 minutos. El Banco Agrario informa que de acuerdo a la Ley de Alivios 2071 del Gobierno Nacional, ofrece la posibilidad de un alivio a su deuda en mora en el cual se puede incluir la condonación de intereses, así como valores de capital. La morosidad de la deuda debe ser superior a 180 días antes del 30 de noviembre de 2020. No aplica para cartera vigente o con moras más recientes a esta fecha. Acérquese a cualquier oficina donde será atendido por uno de nuestros asesores. Para acceder a este alivio no se requieren intermediarios. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Agrario de Colombia.